Vamos a continuar con nuestra meditación sobre Esdras, el escriba diligente. Por lo tanto, estimados hermanos, vamos a leer nuevamente el capítulo 7 del libro de Esdras. Y vamos a leer el versículo 10, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Que nuestro Señor bendiga su buena palabra. Voy a ser un poquito reiterativo en este versículo 10, y es el texto que vamos a leer. Podemos continuar leyendo otros pasajes, pero yo recomiendo que se lea por lo menos todo el capítulo 7, todo el capítulo 8 y en todo caso, para complementar esto, Nehemías, todo el capítulo 8 también del libro de Nehemías. Hay un texto en el Salmo 119, versículo 11, muy apreciado, muy aprendido de memoria por todos nosotros. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y fíjese qué coincidencia decimos, sino más bien es una complementación que nos hace el Espíritu Santo a lo que ocurrió con Esdras. Esdras había preparado su corazón. No dice que se saturó la cabeza, la mente, sino preparó su corazón. Y este es el pensamiento principal en esta ocasión que vamos a rescatar de Esdras, el escriba diligente. Como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados hermanos, entremos a esta reflexión con esa mentalidad de que es en nuestro corazón donde debemos atesorar los dichos, los preceptos, los mandamientos y las disposiciones de nuestro Señor, para evitar caer en los lazos del enemigo, para no dejarnos gobernar por la vieja naturaleza que nos induce al pecado. Porque si guardamos los dichos del Señor en el corazón, es para no pecar contra Él. La preparación espiritual de Esdras constituye un punto básico de la enseñanza y sobre el cual vamos a especificar algunos aspectos esenciales. Hoy en día se escucha mucho, se incentiva mucho, se habla mucho y se adjudica por lo general mucha importancia a toda clase de preparación para aquellos que quieren servir al Señor. Mayormente es un mensaje atractivo para la juventud. En el andar de la vida, en los años de servicio para el Señor, hemos encontrado a jóvenes que creen que no se puede servir al Señor si no se pasa por una institución que lo capacite, que lo prepare y que lo haga apto, desconociendo totalmente que el único que puede hacernos aptos para servir al Señor es el Espíritu Santo, a través de moldearnos con la palabra de Dios. Podemos llenar y saturar la cabeza de textos, de versículos, de temas, pero si ello no ha bajado a nuestro corazón, si ello no ha hecho bien primero a nosotros, no tiene sentido ser un portavoz de lo que no sentimos, un portavoz de lo que no amamos, un portavoz de un mensaje que al fin y al cabo resulta ajeno porque no nos hizo bien primero a nosotros.
Por eso digo, se le adjudica mucha importancia a toda clase de preparación. Y cuando mayormente se trata de lo que está vinculado a la obra, a las actividades en la obra del Señor, se concede particular dedicación al desarrollo que facilita la preparación intelectual. Mucho se cree que esa es la base, la preparación intelectual. ¿Merced a qué? Al estudio de buenos libros. Hay muy buenos libros que no debemos desmerecer, que se consideran en realidad un complemento eficaz al estudio de las Sagradas Escrituras, pero sin dejar de reconocer la utilidad de esos libros. Cuidémonos, hermanos, porque algunos leen de todo, escudriñan tanto y leen tantas teorías sobre la obra, sobre teología, que hacen una ensalada en su cabeza. ¿Qué es una ensalada? Es una mezcla confusa. Al último, yo encontré en charlas con algunos que llegan al extremo de poner la mano sobre la porción que yo les mostraba en cuanto al lugar de la mujer en la iglesia. Un solo ejemplo voy a dar. En cuanto al lugar de la mujer en la iglesia, les mostraba la escritura y ponían la mano en toda la página. No acepto eso. ¿Por qué? Porque en los libros que el caballero leyó y estudió, se da lugar a que la mujer tome un ministerio público contraviniendo la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Yo prefiero puntualizar, amado hermano, y aconsejarte aquella preparación que en realidad es la base de hombres y mujeres consagrados y que van a ser útiles en el servicio del Señor. ¿Cuál es mi consejo? El estudio de la palabra de Dios. Para servir a Dios tenemos que conocer lo que Dios dice. Y cuando conocemos lo que Dios dice, tiene que ello ser aplicado primero a nuestro corazón. Y ahí viene nuestro segundo pensamiento, la preparación del corazón. Los escritores inspirados adjudicaron siempre, y voy a demostrarlo, una importancia vital al corazón. No deja de haber en las Escrituras enseñanza para nuestras manos. No deja de haber enseñanza para nuestros oídos, para nuestra boca, para nuestra lengua, para nuestra mente. Pero le dan una importancia vital al corazón, en lo que concierne precisamente a la vida espiritual. Por ejemplo, si vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 11, leemos allá, el que ama la limpieza de corazón. Ahí se nos habla de la limpieza del corazón. Y hermano mío, un corazón que alberga, que guarda, que retiene suciedad, no está en condiciones de servir a Cristo. No está en condiciones de hacer la obra del Señor. No puede en esas condiciones. Por eso es que la preparación de Esdras dice, preparó su corazón. Estamos en ese pensamiento. Y el rey Salomón dice que el que ama la limpieza de corazón. Hermano mío, limpiemos nuestro corazón de todo aquello que nos estorba una dulce y preciosa comunión con el Señor. Limpiemos nuestro corazón para que podamos subir las escaleras del aprendizaje y podamos seguir saturándonos y llenándonos de la ciencia de Dios. En segundo lugar, en Proverbios 23, 12, dice, aplica tu corazón a la enseñanza.
Fíjese, aquí está otra de las inspiraciones de la palabra de Dios para aconsejarnos a nosotros. La aplicación del corazón a la enseñanza. No podemos quedarnos aplazados, rezagados. No podemos quedarnos bebiendo toda la vida leche. Es tiempo, joven hermano, es tiempo, amado hermano, que quites a tu tiempo tan útil parte de tiempo para dedicarte al estudio de la palabra del Señor. Tienes que aplicar tu corazón a la enseñanza. Tienes que aprender a comer el manjar sólido. Un niño, un bebé, le damos leche, hasta que vamos aumentando la dosificación del alimento. Empezamos a darle algo más sólido, hasta que se hace normal en el niño comer lo que comen los adultos. Qué bueno sería que Esdras preparó su corazón, que nosotros preparemos nuestro corazón, primero, limpiando. El que ama la limpieza de corazón. Segundo, aplica tu corazón a la enseñanza. Y en tercer lugar, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí nos enseña la vigilancia del corazón. Tenemos que estar atentos, vigilando qué es lo que se acerca a nuestro corazón y puede ser nocivo, perjudicial, venenoso para nuestra vida espiritual. Guarda tu corazón de aquello que no sirve. Y aquí en Esdras 7 tenemos la preparación del corazón. Esdras había preparado su corazón. Limpieza, enseñanza, vigilancia y preparación. Puede decirse que esta preparación es indispensable y se apoya en claras indicaciones escriturales. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 139. Mire lo que leemos en el Salmo 139, el versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Decía yo que la preparación se apoya en estos indicativos bíblicos. Debe haber un examen frecuente delante del Señor. Es bueno, hermanos, esta oración. Examina, oh Dios, mi corazón. ¿Te examinas delante del Señor? Señor, tal vez se me escapa a la memoria que yo haya pensado, que yo haya hablado o que yo haya hecho algo que no está acorde a tu voluntad, no está acorde a tu santidad y no está acorde a tu palabra. El examen debe ser frecuente delante del Señor. Pero hay algo más. En 1 Timoteo 4, capítulo 4, en el verso 13 al 15 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Debe haber un estudio y meditación personal de la palabra del Señor.
Qué lindo es cuando vamos a la reunión. Vamos con dos cosas bien definidas. Uno, tener un encuentro junto con mis hermanos con el Señor. Segundo, recibir la palabra de Dios, sea una palabra de corrección, de amonestación, o sea una palabra de consolación o de instrucción. Qué bueno es salir alabando a Dios de cada culto, de cada reunión, cuando el que preside la reunión, cuando el que ministra la palabra, están allí al frente de la congregación como instrumentos de Dios, con un mensaje del cielo, no de ellos. Pero aparte de eso, hermano, en tu casa tienes que tener un aprendizaje, un estudio, una meditación personal. Esto te hará mucho bien y te ayudará en el crecimiento. En tercer lugar, vuelvo al texto que es nuestra base este día. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. 1. Inquirir, investigarla, aprenderla, para cumplirla. Ahí está la otra cláusula. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, debe haber una sincera disposición para aplicar personalmente la verdad aprendida, no tanto con la mente, sino con el corazón. Y es entonces que encaja esas palabras que el Señor dijo en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, verso 19 de Mateo. Mas cualquiera que lo haga, primero, y los enseñe, segundo, este será llamado grande en el reino de los cielos. De Esdras se lee el mismo orden, para cumplirla y para enseñar a Israel. Cumplirla viene primero, luego enseñar. Y sabe, este era el orden en la vida de los que le siguen al Señor. Yo estaba consultando o mirando, me llamó la atención Hechos capítulo 1, versículo 1, cuando Lucas, el médico amado, empieza a escribir en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero hacer y luego enseñar. Eso es lo que tengo yo que hacer. Primero mi vida, primero cumplirla y luego enseñarla. Debe haber una preparación de todo lo que, quiero decir más bien que debe haber una separación de todo lo que no agrada al Señor. Mente, corazón, espíritu y cuerpo. Todo en un armonioso orden debe estar preparado y separado para aprender y cumplir la palabra de Dios. Debe haber, por otra parte, un proceso, no un estancamiento en esta preparación. Y esto sigue un curso espiritual, donde todos tenemos que aprender lecciones que a veces reciben el toque indispensable de las pruebas o de la disciplina secreta delante del Señor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en este proceso de aprendizaje, hermano querido, vas a tener pruebas, a veces disciplina del Señor. Algunos entienden mal porque no entienden el tema de la disciplina. La disciplina es entrenamiento y a veces Dios tiene que darnos un entrenamiento duro. Los soldados van, los que van al servicio militar saben correr antes de ir al cuartel, saben saltar antes de ir al servicio militar. Pero allí en el cuartel, en el servicio militar, se hace más duro el ejercicio.
Y a veces así es en el aprendizaje, en las filas del Señor, hermano. A veces el Señor nos tiene que probar en ese aprendizaje para que podamos luego enseñar. Sufrir tristezas, ser consolados por el Señor para que sepamos consolar a otros también. Y a veces el Señor nos disciplina de una manera secreta delante de Él. Que aprendamos de Esdras, amados hermanos. Aprendamos de Esdras a dar nuestro corazón, a prepararlo para aprender, para inquirir la ley del Señor, para que la obedezcamos primero, que nos haga bien, que con ese sabor del aprendizaje y el cumplimiento podamos enseñarla y compartirla con nuestros hermanos.